Mediodía del viernes 7 de julio del año 2017, como lo he anticipado, ya está conmigo Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, y vamos a hablar con él del Plan General de Elecciones 2018. Magistrado, bienvenido. Gracias por invitarme a este programa que se dirige especialmente a la juventud. Gracias a usted. Espero contestarle todas sus preguntas. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros en esta mediodía para abordar diferentes aspectos vinculados al Plan General de Elecciones 2018, pero antes me gustaría que hablemos un poco del proceso de elecciones internas. Creo que es importante tener su apreciación como magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Los partidos han iniciado sus procesos de elecciones internas con ciertos niveles o grados de desarrollo, pero me gustaría aprovechar, ¿el Tribunal Supremo Electoral tiene alguna atribución al respecto o qué ha hecho sobre los procesos de elecciones internas de los partidos políticos? Bueno, las elecciones internas, como su nombre lo indica, corresponden a ese quehacer interno de los mismos partidos políticos, que son distintos a como se realizan también en otras latitudes del mundo. Quizás decir que las facultades que nos da como Tribunal Supremo Electoral la ley de partidos políticos son muy exiguas, digamos, muy limitadas. Más bien nosotros intervenimos en una fase anterior a esa realización de las internas, en donde convocamos en una especie de profilaxis, si quiere, electoral, convocamos a los partidos políticos en 2 ocasiones y de alguna forma les hicimos saber cuáles iban a ser las funciones del Tribunal Supremo Electoral en esa fase ex ante, podríamos decir, y cuál iba a ser nuestra intervención en la fase ex post. En esa fase quizás de antelación, nosotros definimos unas reglas básicas, porque se está diciendo como que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente no hizo nada en esa faceta. La ley de partidos políticos no nos da competencia como quisieran, digamos, algunos analistas políticos, o más bien los políticos analistas, que nosotros fuéramos a organizar las internas. Eso no se hace en nuestro país, ni está contemplado por la ley de partidos políticos. Sí lo hace Honduras, sí lo hacen otros países, si queremos verlo como derecho comparado. Pero nuestra legislación no nos permite realizar eso. ¿Cuándo es que interviene el Tribunal Supremo Electoral? Le digo, tratamos de intervenir de manera anticipada, preventiva, con reglas básicas. Decirles, por ejemplo, cuáles son los requisitos que el tribunal va a observar en esa fase en donde sí nos da competencia a la ley para intervenir. Cuando se produce un conflicto interno y se han agotado las instancias internas del partido político que se rige por sus estatutos, que han sido presentados también al Tribunal Supremo Electoral, que se rige por reglamentos también internos. Ellos tienen su propia reglamentación, su propia legislación, y se llaman estatutos, y reglamentos que desarrollan esos estatutos. Una vez ellos inscriben su comisión, por ejemplo, electoral, y se ha producido alguna vulneración, alguien cree que se le ha vulnerado algún derecho, la siguiente fase, si ellos tienen una instancia de apelaciones, agotan su instancia interna y luego van al Tribunal Supremo Electoral. Y efectivamente en esa fase, como ya les habíamos advertido a los partidos políticos, el tribunal ha intervenido, ¿verdad? Y ha intervenido emitiendo diferentes resoluciones en los diferentes casos. Cada caso es una resolución distinta. Esa es una idea muy importante que quiero retomar, magistrado. Entiendo, usted me corrige si no es así, son 14 casos los que ha visto el Tribunal Supremo Electoral sobre el proceso de elecciones internas. No vamos a hablar con detenimiento de los 14 casos. El día de ayer vimos 2 más. 16. Entonces, ya de otro partido político. ¿Cuáles son las generalidades o cuáles son los aspectos más preocupantes de estos casos en los procesos de elecciones internas, magistrado? Fíjese que quizás le podría hablar de los casos que ya quizás han sido resueltos, porque recuérdese que mientras no han sido resueltos, nosotros no podemos hablar también sobre los casos porque nos podrían recusar, ¿verdad? Entonces, quizás decirle, por ejemplo, que alguna generalidad de los casos que se han presentado, quizás hay diferentes niveles. Uno es que nosotros hemos sido también quizás muy flexibles en un criterio que podríamos plantear porque se trata de una primera vez que se está realizando en nuestro país una interna conforme a reglas que están contenidas en la ley de partidos políticos. Hay que decir de que algunos partidos políticos ya realizaban ejercicios de democracia interna, que por supuesto el Tribunal Supremo Electoral no intervenía en ningún momento. En cambio ahora sí interviene en más de un momento de ese proceso interno. Y ya le expliqué en qué situaciones se da. Entonces decirle de que la generalidad es de que hay mucha sencillez, digámoslo así,
en la presentación de los recursos hacia el Tribunal Supremo Electoral, porque de alguna forma no está sistematizado todavía ese proceso de las internas, porque se rigen por los estatutos, aunque nosotros pusimos reglas básicas, las reglas básicas no hacen más que desarrollar el contenido de la ley de partidos políticos. Le menciono un ejemplo: el partido político que no cumpla con todos los requisitos de sus candidatos no van a ser inscritos, ya sea para la elección de diputados y diputadas o de consejos municipales. Sí. Por ejemplo, la cuota de género, para decirle algo. Hay requisitos de edad, etcétera, etcétera, requisitos generales, pero hay requisitos más especializados como la cuota de género. Quien no cumpla con el 30% por lo menos de la cuota de género en la planilla que le va a presentar al Tribunal Supremo Electoral, eso no va a ser inscrito. Y eso lo estamos visualizando desde la elección 2015. Y en esa parte creo que estamos afirmando, digamos, derechos. Entonces, decirle de que algunas solicitudes con apariencia de demanda han sido como, por ejemplo, a mano, por eso digo, la sencillez, no plantean, digamos, grandes cuestiones de profundidad, no que alguien le va a decir, mira, a mí me dijeron, ¿ya? O alguien que salió en la televisión, yo interpreto como que él no quiere inscribir mi planilla, cosas de ese estilo. Sin embargo, usted por el derecho de petición valora si eso tiene fundamento o no, entonces lo que hace es prevenir al solicitante, al demandante, o previene también al instituto político. Por ejemplo, si es cierto que no lo han notificado, yo pongo un correo, pero creo que él me notificó por otro medio, entonces demuéstreme usted de que no ha sido notificado. Le llaman por teléfono porque él ha dejado un número de teléfono y no contesta el teléfono o ha cambiado. Entonces se dan una serie de situaciones de las más digamos, complejas también para el Tribunal Supremo Electoral. Casos emblemáticos, por ejemplo, son el caso San Miguel. Hay una denuncia del caso por la alcaldía. Todavía sigue el caso, como le digo, San Miguel. Okay. Allí se hizo una resolución primera que voy a mencionarla porque ya ha sido comentada por varios canales de televisión, en donde prácticamente se le ordenó, digamos, a la Comisión Especial Electoral que si esta persona había cumplido, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, ¿verdad? Digamos, los requisitos de planilla, de acuerdo a los estatutos y de acuerdo a la ley, se procediera a inscribirle, sí, ¿verdad? Dicha planilla. Claro, nosotros no vamos a ordenarle a un partido político que escriba una planilla, va dejándose de sorprender por lo que dice el demandante, que yo cumplo con todos mis requisitos y tribunal va, inscríbame o ordénale al partido político. No, mire, inscríbalo si cumple con todos los requisitos de ley, porque algunos han querido también sorprender al Tribunal Supremo Electoral y algunos han pedido también de que, miren, el tribunal tiene que observar las elecciones, pero nosotros no tenemos esa competencia legal, ni somos observadores también de elecciones internas. Ya tenemos suficiente trabajo, quiero decir, con administrar una elección que amenaza con ser bastante compleja, sí, y estamos en reuniones. De hecho, me he salido de una reunión que me toca presidir para estar en este programa de televisión. A mi regreso sigo en reunión que llevamos desde ayer, porque tenemos, usted ya lo comentaba, el tema del proceso de transmisión de actas, sí, que es una cooperación, ¿verdad?, con Corea, con la web y todo eso. Y justamente vamos a abordar de ese tema en unos minutos, magistrado, solo para cerrar este tema de las internas. Entonces, el caso de San Miguel, que hubo un debate porque se alegaba en aquel momento que se había hecho hasta fraude en el proceso de elecciones de candidatos para el municipio de San Miguel, ya ha sido abordado por el Tribunal Supremo Electoral y está en espera de brindar una resolución definitiva. ¿Es eso el estado? No, el tribunal ya había resuelto lo que tenía que resolver. Lo que pasa es que se ha vuelto a recurrir. Okay. ¿Verdad? Hoy se plantea un incidente de notificación, por ejemplo, algo así como lo que le estaba planteando. Pero, digamos, el demandante se le incluyó en la papeleta de votación, según las afirmaciones del partido político FMLN, porque de este partido se trata. Él subsanó lo que tenía que subsanar el peticionario, porque viene de diferentes momentos, diferentes etapas. Primero decía que no se le quería inscribir su planilla. Entonces se le ordena, ¿verdad?, a la Comisión Especial Electoral que, cumpliendo en debida forma los requisitos que se exigen de ley y los requisitos estatutarios, por ejemplo, cuota de género y cuota de jóvenes, ese sería un tema interesante para usted, afirmar ese derecho de la cuota de jóvenes, que no lo tiene la ley de partidos políticos, solo a nivel de estatutos, algunos partidos.
Entonces viene ese incidente, se resuelve y así el peticionario, el demandante ha ido planteando diferentes incidentes hasta llegar ahora. Se realizaron las elecciones internas, pedía él que se suspendieran las elecciones, que se aplicara una medida cautelar, se le dijo que no porque decía primero que no se le había inscrito la planilla, demostró el partido político que sí, se le había inscrito y aparecía en el listado de los inscritos y así sucesivamente se ha planteado una serie de bemoles en ese proceso, hasta llegar ahora que dice que no se le ha notificado, no le notificó la inscripción de la planilla. Entonces se ha nuevamente prevenido al partido político él que demuestren, uno si no había sido notificado y la otra parte que diga en dónde le notificó, porque han presentado hasta imágenes de dónde le han notificado. Entonces lo que le quiero decir es que esto de las internas son el elemento de construir democracia a nivel interno de los partidos políticos o consolidarla a nivel interno, va a ser parte de todo un proceso. Sí. Pero qué bien que hemos iniciado, y estas contradicciones son hasta normales. Me decía usted también del partido político, me preguntaba Extracámara, que también ha sido ya elevado a calidad de demanda, que es en el caso del partido Arena, que se han presentado por esa situación de si es el COENA quien va a definir o precalificar, por ejemplo, a los candidatos. Entonces ya están demandando que el COENA está precalificando cuando debería de ser la comisión electoral, ¿verdad? Entonces están demandando ese tipo de situación. Entonces esa es una demanda que ya se elevó, 2 demandas en contra del partido Arena, que se han ventilado el día de ayer, por ejemplo, ¿verdad? Y van a ser debidamente notificadas. Hay un aspecto que solo quiero cerrar, el tema de las elecciones internas, y me llama mucho la atención. Usted me mencionó al inicio de la entrevista que como Tribunal Supremo Electoral, como órgano colegiado, organismo colegiado, tuvieron una reunión con los miembros de los partidos políticos, dos reuniones sí, para hablar este tema. De las reglas básicas. Y es interesante porque decía una evaluación ex ante, por decirlo, así anticipándonos este preventiva, proceso. Medicina preventiva. Y con este ejercicio de discusión con los miembros de los partidos, ustedes como organismo colegiado, ¿tenían indicios de que los partidos tienen mecanismos por lo menos depurados en el tema de sus padrones y transparencia? Porque son las preocupaciones fuertes si los padrones son claros y que no existan procedimientos irregulares al momento de declarar los ganadores o las ganadoras en las candidaturas, ya sea para consejos municipales o para diputaciones. ¿Usted considera hay garantías de los partidos por lo menos en estas dos cosas, padrones y mecanismos transparentes? Pues los padrones, digamos, los partidos políticos, al menos ellos manifestaron de que se van a regir conforme a sus estatutos, porque así lo plantea también la ley, algo así como que como el código municipal, porque un municipio se rige por el código municipal, pero al margen que hay otros cuerpos de ley, sí, hasta llegar a los cuerpos más importantes o primarios, que son la Constitución de la República y más allá los tratados internacionales. Entonces, ellos manifestaron que tenían eso. Nosotros, lo que nos interesaba también era que ellos vieran cuáles eran los requisitos que nosotros vamos a aplicar al momento de inscribir candidaturas, porque si no les decimos eso, aunque algunos dicen, miren que esto está desordenado, no, nosotros planteamos esas reglas y los partidos políticos están claros. Por ejemplo, quien no convocara las internas, en qué fecha debían de convocar a las internas, qué requisitos legales deben de cumplir los candidatos, ¿ya? Y extra eso, qué requisitos también nosotros íbamos a exigir ya como especiales, por ejemplo, la cuota de género, que se le va a dar preponderancia al momento de inscribir candidaturas. Entonces, ellos sabían todo eso. Ellos tienen un padrón, claro, el padrón se construye internamente, ¿ya? Y ese padrón son los militantes que van a llegar a ejercer el sufragio. O sea, todo eso está regulado. Pero nosotros no nos podemos meter en el tema de ayudarles a armar el padrón, por ejemplo, ¿ya? Porque eso es algo que maneja el mismo partido político. Otra cosa será que un militante diga, yo soy militante de ese partido político, porque hasta en eso algunos han querido sorprender al Tribunal Supremo Electoral. Han aparecido asociaciones planteando que no se les dejó votar. Han aparecido militantes que no son militantes porque no aparecen en el padrón, queriendo demandar, ¿ya? Y alguien que no sea militante, ¿cómo va a demandar que se le hizo fraude al momento de la elección? O sea, entonces le digo, son cosas de eso, pero más bien aquí hay que tener mucho cuidado con despejar todas las hojas secas del panorama electoral y que le quede la frondosidad, si quiere, de las ramas, de lo verde, pues, del árbol. Hay que tener cuidado en eso, porque usted no logra despejar cuál es la hojarasca, la hoja seca, la hoja que no sirve, se puede confundir.
porque le van a plantear diferentes cosas. Y en los medios yo he escuchado diferentes historias, ¿verdad? Algunas que son reales, otras que no son reales. Recuérdese que aquí hay fuertes intenciones también por tratar de interferir en esas internas de un partido hacia otro, ¿verdad? De un militante hacia otro. O sea, se están haciendo una serie de... Pero son contradicciones normales dentro de un proceso. Tenemos que hacer una pausa, magistrado, pero en el siguiente bloque creo que es importante hablar sobre el tema de los escáneres, aclarar algunos aspectos sobre esto, y también vale la pena considerar el proceso de formación de los miembros de las juntas receptoras de votos. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Continuamos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX esta mediodía, viernes 7 de julio. Estamos platicando con Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hablamos del Plan General de Elecciones 2018, que justamente a lo que nos vamos a dedicar en este bloque. En el anterior lo hicimos sobre las elecciones internas, y algo que me llama la atención y algo que es fundamental, el seguimiento que los medios de comunicación y diversas organizaciones y el mismo Tribunal Supremo Electoral lo ha estado anunciando en los últimos días sobre el proceso de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales. Entiendo que en este momento ustedes, como organismo colegiado y sus técnicos, están estableciendo vínculos y proceso de asesoramiento con delegados de Corea para el tema de los escáneres. Coméntenos un poco cuál es el grado de complejidad en el manejo de estos escáneres. Sí, quizás comenzar aclarando algo, porque yo de repente sintonizo algunos canales y escucho un montón de cosas, algunas que lindan con la ignorancia grave e inexcusable. Por ejemplo, algunas personas están hablando de que se tiene que ir a licitación, por ejemplo, los escáneres coreanos. O sea, cuando se ha publicado en nuestra misma página, los invito a visitar la página del Tribunal Supremo Electoral, todo el proceso que ha seguido la cooperación internacional. A algunos les molesta que usted quiera gestionar, y este presidente lo ha hecho. Hemos gestionado, hemos hecho una fuerte labor de cooperación internacional en aras que nos donen. Y la diferencia entre una donación y una compra-venta para los abogados está claro, ¿ya? O sea, en uno usted va a poner parte del dinero y le van a entregar la cosa, pero en otro usted solo recibe la cosa. Y en este caso se trata de una donación. Va a aclararle a la población para que vean cómo tergiversan la noticia. Donación significa que le están regalando a usted algo. Entonces nos están regalando porque clasificamos en un proceso, ¿ya? Y es un proceso serio. Y agradecemos al gobierno de Corea, porque algunos se han dedicado hasta ofender, ¿va? Agradecemos al gobierno de Corea. Tiene muchos proyectos de cooperación con nuestro país. El proyecto COICA, por ejemplo. En la universidad, les digo, construyeron hasta un edificio. Hay programas fuertes con el Ministerio de Educación. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral tuvo que clasificar dentro de esos proyectos a través de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, que agrupa 106 organismos electorales en el mundo. O sea que no es un club, ¿va? Ni son un grupito de gente, son 106 organismos electorales en el mundo. Entonces usted tiene que clasificar dentro de esta entidad que tiene una secretaría general que está en Corea, y la presidencia ahorita la ejerce República Dominicana, votar en una junta directiva para que aprueben un proyecto de cooperación que va a gestionar la web a través del Consejo Nacional Electoral de Corea, que sería el símil con el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, y luego lo aprueba la Asamblea Legislativa, imagina, del gobierno de Corea, esa donación. Entonces ha sido aprobada esa donación de 1.800 escáneres. Sí. Aclaro también que no vamos a recibir un solo centavo, sino que recibimos, eso se invierte, $1.600.000, se invierten en 1.800 escáneres que están planeados para ser ocupados en la elección, repartidos entre los 1.595 centros de votación, ¿verdad? Además de un componente de capacitación tecnológica. Entonces, por eso tenemos la visita de Corea, por eso ha viajado el presidente junto con otros magistrados a Corea también, para ver todo este proyecto de donación. ¿Y ya se hicieron pruebas de adaptación de estos escáneres y qué resultados les ha dado en estos primeros sondeos? Se han hecho pruebas, digamos, y nosotros hemos visitado también países en donde se han probado también los escáneres. Los escáneres lo que van a hacer es transmitir las actas que provengan del escrutinio preliminar de las mesas de votación, de las 9.400 mesas de votación, ¿verdad? Y luego se transmiten. Ese proceso ya se ha hecho acá. La única diferencia es que hoy hemos conseguido que nos donen, mientras hay algo otros interesados en comprar, ¿ya? Contratar una empresa para que los compre, y por eso pelean, por eso. O sea, están peleando por un mercado. Nosotros no podemos estar a merced de un mercado.
Si le donan a usted algo, pues lo recibe, ¿verdad? Y son escáneres sumamente modernos. Ok, entiendo un poco que en el tema de los escáneres, por tener esta donación de 1.800 escáneres, se subsana una necesidad, pero entiendo que para todo el proceso de transmisión sí habrán licitaciones para otros aspectos. Y ahí es donde usted ha mencionado que ahí está el pleito de intereses empresariales. Claro, pero o sea, ahorita hay un mercado, pues, o sea, aquí estamos en un libre mercado, ¿verdad? Dentro de un modo de producción capitalista no hay que perdernos. Hay intereses empresariales, hay negocios, por eso salen medios de comunicación que defienden también esos negocios, son sociedades anónimas, salen las empresas también a pelear, y eso es normal dentro de estas contradicciones también. Pero decirles que el Tribunal Supremo Electoral va a actuar con toda transparencia, porque ese es uno de nuestros pilares, ¿verdad? Vamos a rendir cuentas también sobre esto, pero es hacer otra cosa, hay componentes ¿va? Que quedan. Por ejemplo, la telefonía la tiene que contratar toda la conectividad, etcétera, etcétera. Hay una serie de componentes. Y ahorita se está debatiendo y que regrese al Tribunal Supremo Electoral también las posturas, por ejemplo, ellos le llaman tecnología en mesa. ¿Verdad? Yo no podría llamarle de esa manera porque usted puede tener tecnología en mesa, pero más bien hay que hablar de las funciones de esa tecnología. Usted lo que necesita, si acaso se necesita, es apoyar a los miembros de mesa para que puedan contar de manera más ágil los votos, las fracciones, las preferencias, etcétera, etcétera. Entonces hay varias posturas planteadas, ¿verdad? Entonces hasta ahora no se ha descubierto, les digo yo, una calculadora de voto cruzado, porque la calculadora que se agrega en el kit electoral es una calculadora normal que usted la usa para suma, resta, multiplicaciones, etcétera, ¿verdad? Pero necesita algo que le ayude, ¿verdad?, a contar ese fraccionamiento. Esa es la posición. El tema es también de que esta tecnología no puede también ser obstáculo, ¿ya? Ojo, no puede ser obstáculo para realizar el conteo, porque el conteo va a ser un conteo manual de papeleta, porque no hubo consenso, no hubo apoyo, y hay que decirlo, de los partidos políticos para utilizar el modelo que el Tribunal Supremo Electoral había planteado para las elecciones, ¿ya? ¿Y por qué no hubo consenso? Era un escáner, ¿va?, coreano, que tenía que irse a licitación, por supuesto, que contaba de una sola vez las papeletas. Y yo lo hablé en televisión. Contaba las papeletas, es el descubrimiento de ellos, y las papeletas se introducían en ese escáner, contaba votos enteros, contaba marcas de preferencia y contaba fracciones, le totalizaba de una sola vez y le divulgaba los resultados. Entonces, ahora tenemos separados esos procesos y por supuesto que tendremos que someter a licitación más de algunos de esos procesos que no estén incluidos en esa donación. Repito, no sé de qué manera, ¿verdad?, podría ser más claro lo que estoy planteando. Otro de los retos que también aparece, magistrado, es la formación de los miembros de la Junta Receptora de Votos, casi 95,000 personas, y básicamente el tribunal va a disponer de 4 meses para esto cuando los partidos políticos les propongan a las personas. ¿Qué pasa en el escenario de que no puedan obtener la cantidad de personas necesitadas? Pues, también estamos en otro proyecto de cooperación, nada menos ayer aprobamos términos de referencia para someter a licitación también lo que sería la contratación de software o aplicativos, diseño de aplicativos, de lo que comprendería lo que le hemos llamado una educación electoral anticipada. Desde una unidad de capacitación que tenemos, con nuestras propias, nuestros propios recursos humanos, con una idea de crear una escuela de capacitación y formación electoral, con el diseño de cartas didácticas, de módulos instruccionales, de toda una currícula, si usted quiere. Estamos planteándonos realizar un proceso de formación y capacitación anticipada, anticipada a los plazos que ya señala la ley para proponer los partidos políticos. Así de que ya hicimos un llamado a toda la sociedad salvadoreña, ¿verdad?, salvadoreños y salvadoreñas, para que todo aquel que esté interesado en participar, ¿va?, con un fervor cívico, patriótico, electoral y quiera contribuir en estas elecciones 2018, pueda inscribirse a partir del mes de agosto en nuestro sitio web. Vamos a conformar un banco de elegibles, siempre y cuando cumplan con los requisitos también de ley, ¿verdad? Los vamos a formar, los vamos a capacitar y ellos van a formar un banco de elegibles donde van a poder tomar los mismos partidos políticos al momento de proponer.
¿sí? Van a retomar de allí los partidos políticos. Estamos hablando de miles de personas que van a ser formadas mediante un aula virtual, porque usted no puede formar 94.970 personas, que nunca se ha hecho en este país, lo puede formar con clases presenciales, ni la Universidad de El Salvador, que es mi alma mater, ¿verdad? Igual estudié en la UCA, tampoco lo puede hacer. La universidad tiene alrededor de 50.000 estudiantes, pero aquí estamos hablando de un ejército de 100.000, sí. 95.000 estudiantes. Pero va a requerir en alguna medida un perfil básico de conocimientos para el acceso a esta información y el manejo del aula virtual para estas personas. Y me planteo, y eso solo lo pongo como si fuera el peor escenario, magistrado presidente, es ¿qué pasaría como una opción? ¿Tendría que sortearse en el caso de personas de no cumplir las 94.000 personas que requiere el tribunal para las juntas receptoras de votos? ¿Podría ser una posibilidad de un sorteo de ciudadanos para que puedan ser nombrados para eso? Sí, ya lo plantea la ley. Okay. Es que el sistema es mixto y ya está previsto. Es decir, si no lo proponen los partidos políticos, tenemos temor más que todo con los partidos pequeños. Para los partidos pequeños son 10 partidos políticos, no todos a lo mejor participen en la elección. Tenemos temor con los partidos pequeños, ojalá que no resulte alguno grande, ¿verdad? También no proponiendo. Si no lo propone el partido político, entonces entra el mecanismo de sorteo. Ya tenemos el diseño de un mecanismo de sorteo, porque no es cualquier sorteo. Okay. ¿Va? Si usted sortea, por ejemplo, entre los ciudadanos que están en el padrón, porque tiene que ser del mismo domicilio, sí. ¿De acuerdo? Sí. Tiene que ser del domicilio en donde está la mesa, ¿verdad? De votación, en donde va a participar. Así es de que los elegimos de ese padrón, pero usted puede tomar un padrón de ese municipio, de los 262 municipios del país, y en un padrón le podría resultar que rifa y le va a aparecer una persona que está privada de libertad. Le va a aparecer una persona probablemente que haya fallecido, ¿va? Por diferentes circunstancias, siempre más de alguna persona que ya... Le va a aparecer una persona que tiene 78 años de edad, sin demeritar al adulto mayor. Pero este trabajo va a ser un trabajo de muchas horas y de cansancio, no porque nosotros lo preferimos así, sino que recuerde que se han impuesto sentencias de Sala de lo Constitucional que ha complejizado el sistema electoral. Y el sistema es así, ya no nos podemos seguir quejando por eso. ¿Va? Así es de que ese sorteo tendría que someterse a otro sorteo o depurar ese sorteo. Entonces ya estamos previendo todos esos escenarios. Entonces estamos planteándonos ya toda una propuesta de sorteo en el caso que no se dé la propuesta principal. Nosotros esperamos que los partidos políticos cumplan con esa responsabilidad, porque sería de ocupar los 4 puestos de los organismos electorales temporales, principalmente de la JRB, para que 4 puestos se ocupan dependiendo de la votación que han sacado los partidos políticos, y la 5ª posición se rifa entre todos. Ok, ahora hay otro tema que me gustaría tener su punto de vista. Javier Simán y Carlos Calleja ya han oficializado su interés por postular su candidatura presidencial y han hecho actividades y lanzamiento de actividades. ¿Es esto propaganda lo que están haciendo? Mire, yo no le podría adelantar un criterio, porque entonces me pueden recusar, y recuerde que el Tribunal Supremo Electoral ahora su composición es distinta a la anterior a partir de la suspensión del magistrado Ulises Rivas. No quisiera pensar ese escenario, ¿verdad? Entonces, yo sí le podría decir a estas personas que andan ahí con ese entusiasmo, ¿verdad? Que ni siquiera se han realizado, por ejemplo, las internas para poder postularlo, y eso creo que es parte de las contradicciones también al interior de los mismos partidos, provocadas o no provocadas. Ese ya era un tema que no me tengo que ocupar. Decirles más bien que lean el artículo 81 de la Constitución, donde ya se señalan los plazos, y nosotros lo advertimos, y se lo advertimos a los partidos políticos, que no queríamos que las internas se convirtieran en un escenario de propaganda anticipada, ¿va?, para futuras elecciones. Es decir, ellos solo tienen que hacer propaganda al interior y con su militancia, sin salir incluso en la tele ni nada. A lo mejor este es el candidato que salió electo y la lista, sin andar sacando rostros. Sí. Y creo que el papel de los medios de comunicación y la ley también, el Código Electoral, también sanciona al medio de comunicación que haga propaganda anticipada. No solo es para la persona natural o jurídica, ¿sí?, el candidato, sino que también, ni el partido político, para el medio de comunicación, que también se preste a hacer propaganda anticipada. Porque muchas veces yo he observado que es el periodista, ¿ya?, quien provoca al candidato y hable. Yo he escuchado algunas cosas que pueden parecer hasta planes de gobierno, ya de algunos candidatos. Entonces, que lean el artículo 81 para que vean el plazo
para poder hacer propaganda, que en este caso para los candidatos a diputados y diputadas son 2 meses antes de la elección, el 4 de marzo, y para consejos municipales es un mes antes. Ya tenemos un calendario electoral. Es de que creo que allí está un poco fuera de tirado de los cabellos, pero nosotros ahorita lo estamos discutiendo desde ayer. Estamos en la discusión de ese tema. ¿Cuál va a ser el accionar del Tribunal Supremo Electoral en ese caso de esa campaña anticipada? Que nosotros esperábamos una campaña que siempre es una vulneración a la ley, a la normativa electoral, pero lo esperábamos desde las internas que se están realizando, pero no nos imaginamos que alguna gente se iba a adelantar todavía a la presidencial, que va para el 2019. No hemos diseñado un plan general de elecciones para 2019, no hemos generado un presupuesto para el 2019, o sea que es una cosa completamente fuera de escena. Hay un aspecto que siempre aparece, magistrado, en estas discusiones, es que como no piden el voto de manera explícita, no se puede decir que es propaganda, pero alrededor ya hay una parafernalia, ya aparecen en medios de comunicación, se hacen preguntas sobre este tema, entonces uno dice, bueno, si ni los mismos partidos han tenido la capacidad, en el caso de Arena, de llamar a estas personas y continuar con su proceso de elecciones internas, es que ya están hasta marcando el ritmo para los otros partidos políticos para que actúen igual, y cómo el Tribunal Supremo Electoral tiene que asumir un escenario con esas características. A nosotros como árbitro electoral, ese criterio que usted acaba de plantear es un criterio que ha quedado ya superado. Okay. Es decir, sería un criterio el más ínfimo, de que solo cuando alguien pide el voto es que está haciendo campaña. No, eso es atentar contra la inteligencia misma del salvadoreño. Usted sabe exactamente cuando alguien está haciendo campaña, cuando está promoviendo su imagen, por ejemplo. O alguien, un medio de comunicación, está promoviendo su imagen versus la imagen de otro candidato, o la está poniendo en oposición. Entonces, yo creo que es un concepto integrado que nosotros tenemos ya en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Electoral, pero va más allá de pedir el voto. Cuidado con los partidos políticos y con los candidatos. No es solo eso, y ya hemos sancionado, ¿verdad? Es un criterio más amplio. Ese es importante porque los candidatos, las personas que aspiran a una candidatura ya hacen una serie de eventos, hacen una serie de actividades y el tema es, bueno, adelantan todo el ritmo y de las actividades de los partidos políticos. Quiero cerrar la entrevista con esto, magistrado presidente. Usted ha mencionado en reiteradas ocasiones que los intereses empresariales están tratando de ejercer un trabajo de criticar el procedimiento del Tribunal Supremo Electoral. Cuando usted se está refiriendo a estos intereses empresariales, ¿quiénes son esas personas? Bueno, no se los podría identificar, yo lo hablo como un todo, ¿verdad? Si quiere, las empresas socialmente irresponsables serían las que practicarían, porque una empresa socialmente responsable que haya leído algo de ética empresarial o ética en los negocios, no se va a meter, primero no se va a vincular apoyando a un candidato o a otro. Llama la atención que hoy que usted revisa con el acceso a la información pública, todos los donantes de los partidos políticos, ahí aparece. Aparece, aunque nosotros tenemos todavía un proceso pendiente, porque Sala tiene pendiente también una resolución sobre ese tema. Ahí aparecen donantes, que son empresas, hacia un partido político. Entonces llama la atención ese tipo de cosas. Por eso yo le digo, alrededor de estas críticas pululan diferentes intereses, pero intereses de negocios y de maximización de ganancias. Sí. Entonces nosotros en el Tribunal Supremo Electoral estamos tratando de hacer las cosas diferentes. Para mencionarle un ejemplo, todas las, por ejemplo, contratos desde el agua, desde el agua que tenía, el agua envasada que se va a dar en la elección, no se lo vamos a asignar a una empresa determinada, sino que lo vamos a someter a una bolsa de productos para que se genere mayor competencia, que compitan aquellos que ofrecen los precios y la calidad mejor en los productos. Y eso hiere los vehículos, por ejemplo, el transporte, ¿ya? El kit electoral, que siempre se ha comprado, así diría, las papeletas, etcétera, etcétera. Lo vamos a someter a un proceso más transparente, porque queremos que la población, ¿verdad?, al menos nos recuerde en ese campo. Y volviendo, como le digo, están criticando sobre todo los escáneres coreanos, porque quieren que una empresa, qué sé yo, se gane algo así como todo el pastel, y molesta cuando a usted le regalan algo, porque ya no lo tiene que comprar. Magistrado, y esas empresas que usted menciona son empresas que patrocinan a los partidos políticos, los que quieren tener espacio en todo el proceso, por ejemplo, de manejo de la información, de transmisión de datos. Son empresas que ustedes han detectado, patrocinan a los partidos políticos y quieren involucrarse en el proceso electoral. Pues eso último no, todavía habría que hacer esa relación. Pero sí que aparecen empresas patrocinando a un partido político determinado,
¿Ya? Lo tienen, claro. Y luego, imagínate, participa en una licitación, eso no tendría que ser. En otros países se tiene incluso una lista de proveedores, ¿va? De proveedores, porque eso todavía no lo tenemos nosotros. ¿Quiénes son proveedores con los que puede tratar el Tribunal Supremo Electoral y cuáles no son aquellos proveedores? Y yo he incluido incluso el concepto de responsabilidad social empresarial, pero es bien complejo, ¿va? Cuando usted ve que una empresa no haya violado, por ejemplo, no haya contaminado el medio ambiente, ¿va? Pase la lista, el baremo. Cuando usted ve una empresa que no viole derechos de los trabajadores, ¿va? Si fuera así, no podríamos contratar a ninguna empresa. La empresa de seguridad, por ejemplo, que tenemos. La vez pasada cambiamos la empresa porque nos llegaron a hacer hasta una marcha. Imagínate qué penoso, al Tribunal Supremo Electoral, yo digo, por no haber visto que esa empresa tenía demanda, ¿va? En el Ministerio de Trabajo, en los tribunales. ¿Considera usted que debe ser pública la información de esas empresas que están pidiendo participar en licitaciones de actividades del Tribunal Supremo Electoral, pero a la vez patrocinan a los partidos políticos? Que la debería gente ser pública hasta el financiamiento que reciben las mismas ONGs. ¿Ah? A eso me estaba refiriendo yo la vez pasada. Y que dijeron que las estaba amenazando un medio de comunicación, por ahí que ya sabemos que siempre tergiversa las noticias, ¿va? Para no decir nombres, la prensa gráfica. ¿Va? Entonces, no es así la cosa, hay que tener ética profesional y ética empresarial también. Eso es lo que pedimos y eso va dentro de un concepto, ¿verdad? Que se llama responsabilidad social de las empresas. Si no tienen responsabilidad social, de repente les estalla un escándalo, ¿verdad? Siempre se descubren, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Magistrado, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted también por invitarme. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Julio Olivo, magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.